buenos días. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Bioética y Emociones, diferentes niveles de conciencia para una toma de decisiones responsable. Este webinar va a estar a cargo del profesor Santiago Roldán, quien es doctor en bioética de la Universidad del Bosque, Colombia. Actualmente es director del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, director general de Diseños Estratégicos para el Avance en Salud, Educación e Investigación en Colombia. Para efectos de la participación y consultas que ustedes tengan durante este taller, sin ningún problema pueden habilitar sus micrófonos y realizar sus preguntas, o si quieren también las pueden ir dejando en el chat y se las hacemos nosotros llegar al profesor Santiago. Profesor Santiago, bienvenido. Beatriz, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y a todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí. Me voy a permitir, antes de continuar, Beatriz, a saludar a Ana Luisa, perdón, a Mireya, a Solange, a Carlos Donoso, a Lilian, a Susana, a Alicia, a Marcela, a Juanita, a Milagros, que se está conectando en este momento, a Alexander, a Iván y a Isaac. De verdad, muchas gracias por estar aquí y por atreverse a estar aquí en estos momentos. Antes de comenzar, Isaac, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Mucho, Lilian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos, con todas. Bien, Bueno, Un gusto. Santiago, buenos días. me alegra mucho, de verdad. Mire, ya es una pregunta, no te conozco. ¿De dónde eres tú? Bueno, yo soy Mireya Muñoz Acevedo, yo soy trabajadora social, soy docente de la Universidad de las Américas y también participo en 2 comités de bioética, bioética de la investigación científico y bioética asistencial del Servicio de Salud Metropolitana Sur en Santiago de Chile. Ah, caramba, o sea, ya tienes una perspectiva de lo que es la bioética en este caso. Sí. Bueno, Muy siempre hay que estar actualizándose y moviendo el alma. cierto, muy cierto, gracias. Discúlpame, Susana, ¿cómo estás? Disculpa, Susana, ¿de dónde eres tú? Hola, yo soy de Concepción, de Chile. Estoy a cargo de una escuela con niños pequeñitos y la verdad es que el tema me interesa mucho porque no conozco nada. A contrario de Mireya, es un tema en el que me quiero iniciar, que quiero conocer, así es que muy agradecida la invitación de la universidad, muy súper agradecida, lo encuentro súper interesante, así que súper ansiosa de escucharte, Santiago, y saber de qué se trata. Gracias. Agradezco mucho, es muy amable, gracias. Solange, ¿tú de dónde eres? Hola, buenos días, Santiago. Yo soy docente de la Universidad de las Américas. Trabajo en el área de práctica profesional con los docentes de educación básica. Soy psicóloga educacional, trabajo con docentes y con las estudiantes de básica. Me interesa también el tema porque trabajo mucho con la educación socioemocional, tanto con docentes como con las estudiantes, así que estoy súper interesada en el tema. Magnífico, te agradezco muchísimo. Y la última persona, como para no detenernos tanto en este momento, pero Carlos, discúlpame, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Santiago, trabajo en la Universidad de la América, soy académico disciplinar de la Escuela de Educación Parvularia. En otra universidad, la Bernardo O'Higgins, trabajo también en la Unidad de Salud en Kinesiología. Soy profesor de biología y hago biología celular, biología molecular. Y me interesa el tema, sobre todo para la Universidad de la América, porque estoy encargado de la formación de educadoras de párvulos, y ahí es muy importante el trato y los derechos del niño, ¿no? Esa es mi cuestión.
Agradezco muchísimo, Carlos, y de verdad a todos, a cada uno, extenderles un abrazo grandísimo aquí desde Colombia. Ya. Yo soy colombiano y trabajo en este momento en una empresa que amo, adoro, que se llama Dasein, que es diseños estratégicos para el avance en salud, en educación y en investigación. Tengo la fortuna yo de ser hijo de una familia bogotana. Y al decir hijo de una familia bogotana, es que en Bogotá hay una gran diferencia entre lo que es un rolo y lo que es un cachaco. El cachaco, que en este caso vendría a ser yo, es aquel que tiene una ascendencia y una descendencia bogotanas. Mis abuelos son bogotanos, mi tatarabuelo es bogotano, mi mamá bogotana, mi papá bogotano, todos son bogotanos. ¿Esto qué quiere decir? Que la concepción ideológica del bogotano es distinta a aquel que tiene una familia en otra parte de Colombia. Puede ser papá de Bucaramanga y mamá de Cartagena, o bueno, qué sé yo. Eso genera una identidad y por eso digo yo abiertamente, soy hijo de una cultura que es bastante característica por eso. Soy esposo de una hermosa doctora, ella es la doctora de la casa, a quien le debo bastante, y en particular también agradezco el que esté hoy aquí presente con nosotros y eso me hace tener un poco más de tranquilidad. Y por el otro lado, soy hijo de una hermosa señorita de 8 años, María Sofía, de quien estoy aprendiendo algo que es muy importante, que es el principio, así lo llamo yo, es el principio de la no maleficencia. Y es el principio de saber hacer las cosas de manera correcta. Y ella todos los días me enseña. En ese contexto es que yo vengo a hablar hoy de bioética y de emociones. Y antes de socializar con ustedes una presentación, quiero partir de algo. La bioética, a diferencia de la ética y a diferencia de la moral, la bioética surge a partir de los años 70. Estamos hablando exactamente años 1971, gracias a un médico oncólogo, biomédico también, que se llama Van Rensselaer. Y la característica de este nuevo pronunciamiento de la bioética es el siguiente. Existían sistemas éticos tradicionales, sistema kantiano, sistema marxista, sistema utilitarista, varios sistemas éticos tradicionales. Pero a partir de los años 70 existe algo que se llaman los avances biotecnológicos, biológicos y tecnocientíficos. De cara al nacimiento, al surgimiento de estos avances biotecnológicos, la reflexión cambia. La reflexión ética tiene que cambiar, porque estos avances biotecnológicos generaron situaciones dilemáticas, que eso más adelante lo voy a tratar. Pero una situación dilemática es cuando existen 2 o 3 o 4, normalmente serían dos situaciones, 2 posibles alternativas, las 2 igualmente válidas. Por eso, en el debate, por ejemplo, de la eutanasia, de la distanasia, del aborto, de la genética, de todos estos avances biotecnocientíficos, es posible tomar 2, 3, 4 alternativas. Entonces, como los sistemas éticos tradicionales no dieron respuesta a esta solicitud, la bioética que hizo, desde el diálogo interdisciplinario, comenzar a dialogar y a generar una posible toma de decisiones. Esa es la perspectiva de la bioética. Es ayudar a tomar decisiones en situaciones dilemáticas de cara a una mayor dignidad de la persona y una mejor calidad de vida.
Esas son las propuestas conceptuales que hay a lo largo y ancho de esta charla. La bioética no es lo mismo que la ética, pero tampoco es lo mismo que la moral. Ya en conceptualidades, creo que más adelante podríamos abordar esta temática. Parto de ese principio. La bioética es una propuesta para tomar decisiones. ¿Y cuál sería la mejor decisión? Pues la que esté dada desde un diálogo de consensos, un diálogo intercultural, un diálogo transcultural, interdisciplinario o transdisciplinario. Esa es como la parte base académica de esta charla. En ese orden de ideas, creo, no sé, Mireya, si era la misma concepción o es la misma concepción que tú tienes de la bioética. ¿Tienes el audio? Eso. Sí, por supuesto, yo creo que eso es el marco general donde nos estamos situando hoy día y está muy asociado a lo que es la actuación en el sector salud, ¿cierto? Aunque no exclusivamente, porque de repente nos encontramos con dilemas éticos y hoy día estamos a puerta de una nueva constitución también, ¿cierto? Que tensiona nuestro sistema valórico, ¿cierto? Y nos permite ir avanzando hacia reconocimiento de derechos y una mejor calidad de vida. Porque claramente hay situaciones que se crispan, ¿cierto? Se tensionan frente a la toma de decisiones. Nosotros, nuestro comité de ética, eso lo hacemos permanentemente y estamos muy alerta, muy atento, porque todos los estudios de investigación hoy día con el COVID, ¿cierto? Han habido muchísimos estudios de investigación científico de cómo encontrar la mejor vacuna, la mejor alternativa terapéutica, pero tenemos que asegurar los derechos y la seguridad de las personas que van a participar en esos proyectos de investigación que están dando salud y esperanza al mundo entero. Yo creo que la idea es compatibilizar el bien común, ¿cierto?, con los derechos individuales de las personas. Muy bien, sí. Magnífico. Entonces, partamos de ese presupuesto. Y también en ese presupuesto está el que la bioética, como tú lo referías, Mireya, no es solamente biomédica, sino es interdisciplinaria. Y ha sido un reto, al menos aquí en Colombia, ha sido un reto desmitificar la bioética desde la medicina. En un principio todo era biomédico, 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 pero en estos momentos ya incluso hablamos de una reflexión bioética en la educación, en la economía, en el derecho, porque es un diálogo, la metodología de la bioética es un diálogo interdisciplinario. Entonces, en ese orden de ideas creo que podemos comenzar. Entonces me voy a permitir compartirles una presentación bajo ese esquema. Nosotros, vuelvo a repetir, venimos apoyando a la Universidad de las Américas desde una propuesta personal, digo empresarial, digo de nosotros como empresa. Somos una sociedad colombiana que se dedica al desarrollo de estrategias. A eso nos dedicamos, a generar diferentes estrategias para ayudar el avance en tres grandes áreas: en la salud, en la educación y en la investigación. Nosotros, por ejemplo, en salud, tenemos el apoyo de las buenas prácticas clínicas de la investigación. Pero nosotros también en educación tenemos la posibilidad de dar diferentes charlas, cursos y a bajar un conocimiento a una manera bastante sencilla. Y la investigación de cara a los avances doctorales que vamos haciendo en cada uno de los espacios. Es más o menos lo que nosotros hacemos en Dasein. Dasein, para terminar, es una palabra alemana. Desde la filosofía de Martin Heidegger, Dasein quiere decir ser ahí, estar ahí. Y eso es lo que nosotros queremos como empresa colombiana, estar ahí en la salud, en la educación y en la investigación. En este orden, entonces, queremos participar en esta escuela de invierno desde un diálogo que es la bioética y las emociones, pero entendiendo que este diálogo me permite a mí generar desde los niveles de conciencia una mayor toma de decisiones responsable.
Eso es lo que nosotros vamos a abordar en este momento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo tengo la oportunidad de hablar desde 3 fueros. Voy a hablar desde unos puntos de partida muy generales, desde unos puntos de reflexión y desde unos puntos de llegada o hipótesis. Todo en el marco de la estrategia de la bioética y las emociones. Entonces, en un primer momento, el punto de partida. ¿Cuáles son los puntos de partida que yo tengo? Yo voy a partir de 5 puntos. El primer punto, como ustedes lo ven aquí, es que a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un momento coyuntural, que fue el que yo mencioné anteriormente, que fue el avance de todos los descubrimientos biotecnológicos y científicos. Fue a partir del siglo XIX y a partir del siglo XX que comienza un diálogo distinto. ¿Y eso qué generó? Eso generó un giro de conocimiento. Es lo que yo vendría a llamar en este momento un giro copernicano. Es un giro en donde el análisis de la sociedad se da desde una epistemología y desde una práctica totalmente distinta. Y eso es gracias a los avances. Pero ¿qué pasó con estos avances? El segundo punto es que estos avances generaron diferentes situaciones que entraron a dilematizar, a poner en cuestionamiento los diferentes niveles de conciencia y los diferentes horizontes de sentido. Tengamos en cuenta algo, y es que a partir de los años 70 estamos evidenciando a nivel mundial una nueva etapa del conocimiento también, y es la llamada posmodernidad, donde todos los paradigmas existentes se comenzaron a caer. El paradigma social, el paradigma eclesial, el paradigma militar, familiar, todos los diferentes paradigmas existentes hasta ese momento comenzaron a ser cuestionados. Ahora, súmale a eso los avances biotecnológicos y la reflexión que eso comenzó a generar. El paradigma de la vida única, el paradigma de la vida generacional, frente a la biotecnología que trata de buscar el inicio de la vida en laboratorios, pues eso comienza a cuestionar y a generar unos nuevos horizontes de sentido. Y en un tercer momento, esto que hemos venido hablando tuvo que impactar en el manejo de las emociones. Tuvo que haber sido evidente un desafío para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque estamos o nos dimos cuenta o comenzamos a socializar que estamos en medio de sociedades individualistas. No con ello estoy diciendo que sean negativas. El individualismo es una corriente interesante, diversas, plurales y evolutivas. Es decir, que la dinámica de la sociedad hoy día está diciendo que existen dinámicas culturales, dinámicas ideológicas, y que ese absolutismo y ese fundamentalismo del cual se estaba dialogando anteriormente, pues comienza a ponerse en entredicho. Aquí, sin emitir juicio alguno, estamos diciendo que las sociedades comienzan a dialogarse entre ellas, tras de ellas y para ellas. Es lo que nosotros llamábamos un interculturalismo o un transculturalismo o un multiculturalismo. Históricamente ese fue el diálogo. Esos son los puntos de partida. Y esos 3 primeros diálogos de partida, ¿a mí qué me generaron? Pues una pregunta. ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Conejo? Un conejo, un conejo. Pero esto es una reflexión de un filósofo que se llama Wittgenstein, es alemán. Pero en este momento tú estás viendo un conejo y digamos que sea una liebre corriente. Un pato. Claro, Nosotros también, dentro de los Julio. grupos de investigación hemos venido
Disculpe. Bueno, en este momento nosotros vemos una liebre corriendo y tú puedes decirme y asegurarme que estás viendo una liebre y yo también la estoy viendo, pero en la óptica anterior también soy consciente que puedo ver un pato. Esto es lo que se llama el famoso pato conejo de Wittgenstein, donde tú, desde un argumento ideológico, un argumento racional, un argumento pasional, un argumento emocional, me estás diciendo una realidad. Y yo la entiendo. Me la describes, mira la cola, mira las orejas, mira cómo corre, me lo describes. Pero si lo volteamos, entonces vemos el mismo pato. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué lo estoy tomando? Porque en esa sociedad descrita anteriormente, evolutiva, multicultural, pluralista, pues comenzaron a darse cuenta que había ópticas igualmente válidas, igualmente racionales, igualmente pasionales, igualmente emocionales. Y esta visión del pato conejo comienza a generar un diálogo entre los amigos morales o llamados también interlocutores válidos. Es decir, que aquella persona que me asegura que es una liebre o un conejo y que tiene todos los argumentos para decírmelo, también ha de tener la misma disponibilidad para entender este tipo de argumento que es un pato. Esa es una sociedad cultural, esa es una sociedad evolutiva, esa es una sociedad lejos, y vuelvo a repetir, lejos de los análisis morales y los valores, y lejos de todo esto, estamos planteando una situación polifacética. Y de cara a esa situación es a la que nosotros tenemos que comenzar a abordar y a dialogar. Y el quinto elemento de partida o el quinto punto de partida es esto que hemos diseñado como canales para un acto responsable o un acto consciente. Es decir, si tú tienes la oportunidad de mirar detalladamente, hay como una especie de escalera, hay varios canales. El primer canal, el sentir; el segundo, el entender; el tercero, el juzgar; el cuarto, el actuar. Hasta ahí, diríamos nosotros, son los 4 grandes canales del conocimiento o del acto consciente. Pero de nada nos serviría a nosotros si nos quedamos solamente en el acto consciente y no vamos más allá a un actuar responsable. En este orden de ideas, quiero centrarme aquí para abordar los puntos de reflexión. Hasta ahora hemos abordado los puntos de partida. Una sociedad diversa, una sociedad que emana desde unos análisis biomédicos, biotecnológicos, una sociedad que tiene la capacidad de ver al otro como interlocutor válido, también una sociedad o un individuo que está pendiente, llevado a actuar de manera responsable. Quedémonos un momentico como análisis de reflexión. Quedémonos un momentico en estos canales de actos conscientes. Miremos, por ejemplo, el primer canal, el canal, del sentir. Hablemoslo de otra manera, que no solamente sea el canal, del sentir, sino que sea el canal sensible. Hay una gran diferencia entre sentir y ser sensible. Para ser sensible ya tengo un acto de conciencia. Pero en este momento, en este canal, el ser humano, hombre, mujer, es capaz de percibir sensorialmente lo material. Es el primer acercamiento a la realidad. Es ese
Sentir sensorialmente lo material, ¿para qué? Para lograr una extensión de la corporeidad. Y es a través de ese primer acto sensible que yo extiendo mi perspectiva de cuerpo. Mi cuerpo va más allá. Logro sentirlo. Logro descubrir el mundo. Y al descubrir el mundo, como todo un análisis psicológico, pues es cuando yo en el mundo me descubro a mí mismo y comienzo a tocarlo y comienzo a palparlo. Pero hay personas que se quedan en este nivel de conciencia. Es decir, que al captar un dato inmediato, voy forjando, en palabras muy coloquiales, un cascarón. Voy formando un cascarón para abrirme al mundo. Y este es el primer punto de partida, el cascarón. Un cascarón sensible. Todos los seres humanos tenemos esa potestad. Pero el ser humano se pregunta por lo que oye, se pregunta por lo que siente, se pregunta por lo que palpa. Es decir, estamos dando un paso más allá de la conciencia. Repito, hay, y nosotros lo vemos a diario, una reflexión desde este mero canal, el sensible. El mundo me entra por lo sensible y se queda ahí. Yo no voy a juzgar si es bueno o mal. Yo no voy a juzgar si es correcto o incorrecto. Pero lo que sí sé es que he visto, he evidenciado personas que se quedan en este primer canal. Es una invitación a que proyectemos nuestro caminar, nuestro andar, y subamos o bajamos, no importa, pero pasemos de un canal del mero sentir, de esa mera extensión corporal, a otro canal, otro segundo canal, que es el canal del entender. Si al anterior lo llamábamos el canal sensible, porque implicaba un acto de conciencia, o sea, yo me pregunto, logro entender qué es lo que está pasando. En este segundo del entender, desde la perspectiva consciente, lo vamos a llamar el canal del entendimiento. Es decir, que en este segundo canal yo soy capaz de trascender con la pregunta, ¿qué es eso que percibo? Repito, no todo el mundo se lo pregunta, pero en ese acto de concienciación, en ese acto de llevar a la conciencia, yo lo que estoy haciendo es trascender con la pregunta, y es, ¿qué es eso que estoy percibiendo? Empieza con esto una dimensión nueva. ¿Cómo así, Santiago? ¿Una dimensión nueva? Sí, la mía. Una dimensión mía, personal, una dimensión de la realidad, de mi realidad. El hombre, la mujer, llevan ese nivel anterior del sentir a un nivel superior de la conciencia. Aquello que entiendo, sería la pregunta de este canal también, aquello que entiendo, ¿es así como lo entiendo? ¿Es real lo que estoy sintiendo? ¿O es una quimera? No sé si me hago entender con esa capacidad que tengo yo de trascender el canal sensible al canal del entendimiento. Repito, esto es voluntario, esto es optativo. En el entendido que yo estoy buscando un proceso de concientización, o en mis palabras, un proceso de concienciación. Santiago, hay una gran diferencia entre la concienciación y la concienticidad. Sí. En la concienciación, yo soy consciente que soy consciente. Es como en el latín este descifroso de
Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa lo que piensa, o el hombre que sabe que es pensante. En ese orden tiene que haber, y es a lo que yo le estoy apostando, tiene que haber un nivel en donde yo asuma que soy consciente. Pero para llegar a ese nivel, entonces debo comprender los canales. Canal sensible, canal del entendimiento. No me puedo quedar ahí. Repito, hay personas entonces que se quedan ahí y perfecto, ya entendí que era lo que estaba sintiendo, sin ningún conflicto, sin ninguna como atropello, entiendo lo que estoy sintiendo, me quedo ahí, perfecto, listo. Pero es que yo también te estoy invitando a que seamos conscientes que existe un tercer canal. Y ese tercer Disculpa, canal, Santiago, antes que dime. subas al tercer canal, hay dos preguntas en el chat que Mirza pregunta, ¿te refieres al estar consciente de que soy consciente? Pues podría relacionarse con lo que es la metacognición. Wow. Si puedes poner audio para explicarme qué entiendes tú por metacognición, Mirza puede habilitar su micrófono. porque yo lo que entiendo de la metacognición es todo el constructo que yo hago de un conocimiento, toda la comprensión que hago de un conocimiento desde la perspectiva racional. Pero no sé si es lo mismo que estamos entendiendo contigo. Sí, es lo mismo, comprender, es lo mismo que usted explica, entender cómo percibo, cómo comprendo, cómo aprendo, entender mis propios procesos, ser consciente de Ser consciente de, Mirza, cómo, yo entiendo lo que tú me dices y si me permites, yo lo proyectaría a que esa metacognición estaría ubicada más adelante, no en este momento, porque ok, si compartes conmigo, Mirza, creería yo que el solo hecho de entender no me da a mí el hecho de valorarlo o el hecho de juzgarlo. No sé si sí, estoy, estamos sí, en los estás primeros pasos para llegar a, de ya, acuerdo. Ese sería, en palabras filosóficas, ese sería la teleología, el fin último a donde quisiéramos llegar. ok, vamos para allá, Claro, ese Mirza sería una antesala a lo que yo estoy proponiendo del actuar responsable. ya, Es como gracias. una condición. Dime. No, y había otra pregunta de Susana Aravena, no sé si ella puede abrir su micrófono, que pregunta si es optativo o hay componentes genéticos también. Entiendo, no sé a qué hará referencia. Me refiero a que cuando Santiago dice que hay un componente de voluntad después de la percepción, del sentir, para entender, también pueden haber ciertos aspectos de la sensación y del entendimiento que estén cruzados con aspectos que son genéticos, no necesariamente guiados de manera exclusiva por la voluntad. Mira, Susana, si me permites responderlo así, hablaríamos de una posible eh, o de actos de genotípicos y fenotípicos. Ok. Y creeríamos que sí. Es decir, hay actos que condicionan la misma voluntad. Un acto real, tengo hambre, tengo sueño, las necesidades básicas. Pero un acto genotípico del gen, entonces estaría una mutación genética que también impactaría en ese momento. Ok. ¿De acuerdo? Sí, te entendí. Sí. En Gracias. este orden de ideas, yo me atrevería a decir que es lo que vamos a hablar al final, que todo esto que tú estás también infiriendo va a impactar en el nivel de conciencia que se tenga. Por eso es que estamos hablando de la perspectiva emocional. Sí, sí, esa era mi inquietud. Yo trabajo en educación diferencial, por eso te lo pregunto. Gracias. Claro, no, claro. Claro, y tú, sí, claro, a nivel psicogenético tendría mucho que
que hablarse ahí, sí, sí, sí. Ok, Porque tal vez, no sé, ahí sí, Susana, no sé si genéticamente hablando habría algún impedimento para pasar del primer nivel al segundo nivel. Si lo miramos como tú lo lograste hacer entender, creeríamos que sí, sí, y eso afectaría la voluntad. claro. Eso sin incluir la cantidad de cosas que pueden ser del índole incluso de salud mental, que también hay componentes genéticos y que también interfieren en el sentir y en el entender, para después De tener un acuerdo, acto responsable. Sí, ok, de gracias. acuerdo, de acuerdo. De suyo, porque si te das cuenta, al final estamos hablando del actuar responsable y eso condicionó lo anterior. Y sería muy interesante, Susana, que cuando llegáramos al actuar responsable, también hiciéramos esa pregunta. ¿Es todo el mundo tiene esa potestad? Perfecto. No sé si exista alguien más. Como no Eh, puedo yo mirar el chat, no te no, preocupes. si puedo. Alexander había levantado la mano, la bajó, no sé si todavía tienes alguna pregunta. Y Sí, no, Mireya, creo que eres muy claro con relación a lo que estás explicitando. Simplemente aportar que en categorías de metacognición y desde las operaciones mentales es pues una forma de aprender hoy, cómo se aprende. Entonces, a esos niveles, digamos, los niños o los párvulos tienen ciertas maneras de aprender, el adulto mayor alguna otra forma distinta y lo que hoy llamamos como andragogía, que son maneras y tiempos distintos de aprender en categorías de Howard Gardner, como bien lo explica Santiago. Y Alexander, te agradezco. Un momento, disculpa, perdón, Alexander. Es sí, que como se entrecorta, disculpa. sí, ok, no hay problema. Entonces, eres muy claro con relación a eso. Entonces, simplemente desde la perspectiva cognitiva, ¿no? ¿Cómo aprendemos también? Haces bien, creo que también Kant decía en la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, cuáles son esas cuatro preguntas kantianas: ¿qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿De qué manera conocemos? Hoy eso migró a la metacognición y a la neuroplasticidad, y quienes hemos hecho especializaciones en neuropsicología entendemos un poco eso y las maneras de aprender. Lo kinético, o sea, por lo auditivo, por lo que escuchamos, lo sentimos, lo que olemos, las experiencias, lo perceptual en categorías de Hume. Son maneras de aprender y como lo que tú bien explicitas hoy desde la concienciación. Listo, esa es mi intervención. No, magnífico, Alexander, y creo que esto nos abre el tema también a la diferenciación cognitiva, que ese tal vez es un punto muy interesante también, Alexander, te agradezco muchísimo. hay otra pregunta en el chat de Mireya que dice, ¿podría tener relación con la conformación de la personalidad desde el temperamento más biológico al carácter más social? Mireya, ¿cierto? Sí. Mireya, sí, sí, claro. Es decir, desde un análisis de la personalidad, como esas herramientas o ese constructo que hace el individuo para mostrar su ser al mundo, creo que sí, creo que sí. Aquí lo que habría que hacer es qué tanta concienciación habría en esa elaboración que se hace para forjar la personalidad, que es un poquitico el tema más adelante. Pero no sé si, Mireya, estoy contestando a lo que tú estás preguntando. Sí, sí. Sí, uno, hoy está demasiado interesante esto, ¿no? Ojalá que, no, que sea más largo, porque estamos metiéndonos en una conversa tan necesaria. Yo pensaba cuando yo trabajé muchos años en salud mental, cómo se construye la personalidad, ¿cierto? Para entender
¿Por qué, por ejemplo, cuando uno está enseñando, por qué entre los hermanos, por ejemplo, que son del mismo padre, bueno, de los mismos padres, padre y madre, digamos, hay personas tan distintas? Entonces tiene que ver con mi carga genética, que me la traigo obviamente que de mis padres, ¿cierto? Y carga genética no solamente biológica, sino también toda la cosa ontológica, mis valores, mis principios, mi experiencia, qué sé yo, cómo la vida después me pone o me pone a disposición la posibilidad de estudiar, de trabajar, de amar, qué sé yo, la experiencia de vida que va modelando ese biológico hace un carácter distinto y por eso los hermanos somos distintos. Yo tengo 10 hermanos y ninguno somos ni físicamente parecidos. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con eso también, ¿cierto? Como después, en el entender, todo este canal para el acto consciente tiene que ver con una conformación de cómo se construye la personalidad con el ejercicio del vivir, ¿cierto? Yo, por eso uno trae cosas de su padre, después las va modelando, las va arreglando, las va mejorando, las va empeorando, digamos, y aparece después este carácter y aparece que somos tan distintos, gracias a Dios. Agradezco mucho. Continuemos. Y es que ese paso, y vuelvo a insistir, ese paso de lo sensible a ese paso del entendimiento, si estamos en una conciencia de querer profundizar y de querer avanzar, porque si no lo estamos, perfecto, lo podemos dejar ahí. Esto ya depende incluso de unas grandes subjetividades, pero en ese proceso de concienciación, yo logro entender que el mundo físico pasa del mundo de las esencias y se vuelve un poco más racional. Es más, se vuelve un poco más fruto de este tercer canal, el juicio. Una cosa es que yo sienta, una cosa es que yo entienda, pero otra es que yo tenga la capacidad de elaborar una valoración, un juicio. Desde la perspectiva platónica o aristotélica, hay una idea con otra idea, elaboro unos silogismos y después tengo la capacidad de hablar de eso, de emitir un juicio de eso. Pues es aquí, en este tercer canal, en donde el ser humano busca cuestionar, busca preguntar. Entonces hay claridad. Lo cuestiono, lo pregunto, lo ausculto, pero me proyecto a un conocimiento. Y eso tal vez es el proyecto de este tercer canal. Me proyecto a la adquisición de un conocimiento. No es solamente un entendimiento, no es solamente un sentir. Ahora soy capaz de proyectarme, diría yo, en palabras muy respetuosas, en trascender. ¿A qué? A ese conocimiento en lo que se pueda llamar un conocimiento verdadero. Que ahí, bueno, ya habría algunas inquietudes de cuándo un conocimiento es verdadero. Pero es un conocimiento que me permite a mí inquirir, analizar. Repito, hay personas que se quedan en este tercer canal, o hay personas que se quedan en el segundo canal, o hay personas que se quedan en el primer canal. Repito, sin valoraciones, sin decirles si uno es bueno o si otro es malo. Son necesidades concientizables. Pero entonces hablaría yo de la necesidad de trascender a otro nivel de conciencia, y es el del actuar. Es como un cuarto canal. Repito, son canales que me permiten llevar a un actuar responsable. Procede ahora, digo yo, en este cuarto momento, una tercera pregunta que ya no es lo que yo siento, que si es verdad lo que yo siento o no, es que es cuando se llega
al ser de las cosas, me voy a meter aquí un poquitico en palabras de Mireya, en la parte de la ontología, pero me salgo rápidamente. Pero es que cuando yo llego al ser de las cosas, cuando yo logro entender la realidad de las cosas, el hombre podría hacer algo más. Esa es una buena pregunta. Ya entendí la realidad, ya entendí lo que me estás diciendo. Ya capté esa esencia de lo que me estás diciendo. Ahora, ¿habría algo más que hacer? Y personalmente creo que sí. Llegamos a un nivel del actuar, un nivel que es más trascendente de los anteriores. Y es que ya entendí, ya valoré, ya juzgué, ahora actúo. Y es donde desde argumentos de una moralidad, la bondad se capta cuando se considera la protección en aras al horizonte de sentido que yo tenga. ¡Wow! Aquí es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Hago, asumo, recolecto todo para lograrlo. Se hace, por tanto, necesario aquí la gran pregunta, que es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo todo? ¿Para qué conozco todo esto? ¿Para qué? Viene con esta pregunta moral. Bueno, que esta no es moral, pero viene con esto una pregunta y es la perspectiva moral de ¿es necesario esto o no es necesario esto? ¿Es bueno o no es malo o es malo? Esa proyección moral es la que me permite a mí impactar directamente en la conciencia. Pero, y termino ya esta perspectiva, no tendría ningún asidero el que yo sintiera, me hiciera consciente de lo que siento para entenderlo y me hiciera consciente de entender esto para juzgarlo y me hiciera consciente para proyectarlo en el actuar. Si no soy consciente de lo que es esto para mí, ese es el actuar responsable. Es decir, es donde impacta realmente en mí la realidad que yo estoy viviendo. Es que es en mí. Y entonces, si es en mí, yo tengo que conocerme a mí mismo. Esa famosa proyección que hacía Sócrates en algún momento. Conócete a ti mismo. Pues en la medida en que yo me voy conociendo, soy capaz de evidenciar, de descubrir, de conocer cuáles son mis habilidades. Y entendiendo cuáles son mis habilidades, genial, puedo responder a ellas. Y es donde surge la perspectiva de la responsabilidad. Yo respondo a mis habilidades. Por eso nosotros en bioética aludimos siempre a que la responsabilidad nunca se delega. Y al no delegarse, asume el individuo su habilidad al máximo, la potencializa. Nosotros aquí en Colombia tenemos un texto de Rafael Pombo, que es el renacuajo paseador, o bien conocido como Rin Renacuajo. Y dice así, Rin Renacuajo le dice, pues la mamá de Rin Renacuajo le dice, muchacho no salgas, le grita mamá. Y él hace un gesto y orondo se va. ¿Cuál es la inquietud de la mamá? ¿Cuál es la pregunta de la mamá? ¿Cuál es la intencionalidad de la mamá? Pero también cuál es el acto responsable del renacuajo paseador. Él hace un gesto y orondo se va. Y Rafael Pombo comienza a describirnos qué va a pasar después de ese acto voluntario. Si yo asumo llegar al acto responsable, y termino esta diapositiva,
si yo asumo llegar a este acto responsable, yo puedo haber hecho un proceso de concienciación. Una cosa es que yo sea consciente y la concienticidad se me da desde una dinámica interesante, pero es que yo también soy un acto volitivo, racional, y eso lo impacto directamente en el proceso de la concienciación. Yo soy consciente de la realidad que estoy viviendo. Y si soy consciente de la realidad que estoy viviendo, soy consciente de mis actos, de mis efectos, de mis emociones, de mis pasiones, de mi realidad. Y ese ya es un reto. Hasta aquí, en este primer diapositivo. No sé si voy a mirar el chat. La grabación, también pueden encontrarla. Perfecto, gracias. Bueno, bueno, ok. Perdón, estaba leyendo el chat, pero si hay alguna inquietud, me gustaría mucho que la hiciéramos. Estos puntos de reflexión, todos estos puntos, que lo voy a pasar rápidamente, sensible, el entendimiento, eso me permite analizarme a mí mismo, un juicio, un obrar responsable, me llevan a mí a unos puntos de llegada. Y estos puntos de llegada para mí son hipótesis. Es decir, que aquí es donde entraría el diálogo entre nosotros en este momento como académicos y como profesores. Y el primer punto sería el siguiente. Miren mi hipótesis. Cualquier idea, cualquier emoción, cualquier sensación, cualquier pensamiento que yo tenga, pero que no sea capaz de orientarlo, afecta el juicio personal. Al hablar de juicio moral, yo me refiero más, no lo voy a llevar a la teología y el juicio moral lo estoy elaborando desde el mor moris, desde la perspectiva del individuo como tal. Cualquier idea, cualquier pensamiento que yo no logre orientar va a afectar mi juicio. Las emociones, entendiendo los sentimientos o las pasiones, ocupan un lugar muy importante, como lo ocupa en la perspectiva racional. Pero miremos lo que históricamente pasó. Las emociones nunca fueron importantes. Por Dios, en el modernismo, desde Descartes, el racionalismo, desde todo el juicio filosófico, desde todo el juicio histórico del entendimiento de las directrices cartesianas. Hoy día, puedo sostener que cualquier idea, cualquier emoción que yo tenga, tiene que impactar el juicio moral. No sé aquí en este primer punto si ustedes están de acuerdo conmigo. Abrimos micrófonos. Sí, ayer se hablaba de, bueno, hemos estado en un proceso así tan interesante que la universidad nos aporta. Hablábamos de la bioética, hablábamos de emoción y sentimientos. Y el profesor hablaba también que en relación a lo que usted está diciendo, que esa moral, la moral obviamente humana tendría que ser trascendental a todos los valores humanos. Sin embargo, podría ser la posibilidad de cómo explicarse, digamos, cómo Hitler, a raíz de emociones tan negativas, tan fuertemente instaladas en su pensamiento y que lo llevó a las aberraciones espantosas que significó el holocausto del pueblo judío, ¿cierto? ¿Cómo uno podría entender cuál es la moral de ese Hitler, o del grupo asesor, o del grupo, porque ellos pareciera que estaban muy convencidos
y cómo esa emoción tan negativa, por supuesto, determinó su actuar, su juicio y su actuar, cómo uno logra entender de afuera, porque adentro a lo mejor puede haber una explicación de qué tipo de moral ese grupo, esa persona fue capaz de desarrollar al llegar a una actuación tan espantosa como lo que pasó. ¿Cómo explicamos también? Porque, claro, hay actuaciones como esa hoy día en el mundo a cada rato, pero como él hablaba así como la emoción negativa tan fuertemente arraigada en el pensamiento, cómo explicar lo que sucedió con Hitler, lo llevó a ese tipo de actuación. ¿Cómo lo explica usted? Voy tomando nota para ahorita tratar de contestar, ¿de acuerdo? A Alexander, creo. Alexander está levantando la mano. Sí, doctor Roldán. En categorías y en la perspectiva de la bioética médica poteriana, pues está el inicio, conservación y finalización de la vida. Y obviamente pues está como lo que tú bien planteabas al inicio de la charla, que hay algunos elementos emergentes que se le ponen a la vida, que son entonces ortotanasia, distanasia, eugenesia, y que de cara a ello hay unos criterios, y esos criterios para actuar en la vida son principio de autonomía, principio de doble efecto, testamentos vitales, voluntad anticipada. Bueno, en esa perspectiva como tú bien lo planteabas al inicio de la intervención de la bioética poteriana. Hoy no solo los actos, o sea, el acto humano, que como bien decía Mireya hace un momento en las conferencias del día de ayer, veíamos cómo los eventos nos ayudan a veces, nos conducen a emociones, las emociones a pensamientos y los pensamientos a formas de actuar. Si establecemos una analogía con Kant, que decía que los juicios surgen de mi relación con el objeto me produce a mí, la relación sujeto-objeto me produce a mí sentimientos y los sentimientos juicios. Y los juicios pues a veces me ayudan a tomar determinaciones adecuadas o no, de acuerdo con si es una persona creyente o confesional, pues de acuerdo con el decálogo o la moral católica o cristiana o confesional a la que respeta. Si no es católico o confesional, pues obrará desde la razón. Los juicios deben ser fundados en los raciocinios y en la sensatez. Entonces, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, ¿tú cómo articulas esto de los niveles de la concienciación, de la concientización o concienciación? Te agradezco mucho, Alexander. Bueno, como para ir respondiendo un poquitico la perspectiva de cómo entiendo yo la valoración del otro. Porque es que aquí ya viene la perspectiva de la hipótesis que viene más adelante, y es el lograr identificar, Mireya, las condiciones, la realidad y el contexto para que el otro tome una decisión, implica que yo tenga la habilidad y la voluntad de ver al otro como interlocutor válido. Y al verlo como interlocutor válido, lo vea como, va a decir un filósofo que es Tristan Engelhardt, como amigo moral. Es decir, que tú pienses distinto a mí no quiere decir que seamos enemigos morales. Es que no pensamos lo mismo. Pero habrá momentos en donde tú y yo logramos pensar con identidades algunas características. Y eso nos vuelve amigos morales. Pero, ¿qué sucede? Y entro un poquitico en diálogo con Alexander, pero ¿qué sucede en el juicio valorativo de aquella persona que está haciendo el análisis? Que para ello pueden haber unos condicionamientos, unos absolutos, unos argumentos fundamentalistas, y enceguecemos. Y enceguecemos todo discurso y todo encuentro y todo diálogo. Cuando yo hablo, por ejemplo, que en el juicio racional me impacta, por ejemplo, lo que decía Edgar Morin de los diferentes niveles de acercamiento al mundo o diferentes inteligencias, cuando yo soy capaz de captar ello
Pues, ¿qué es lo que yo estoy obligado a hacer? A conocer, a entender qué es lo que está pasando en una dimensión y qué es lo que está pasando en la otra dimensión. Si pudiese hacer eso, entonces yo puedo decir que puede haber una dialéctica, una unión entre lo racional y lo emotivo. Pues ese sería el ideal. Ahora vaya uno consígalo. Es complejo. Pero lo que Alexander está colocando acá, de cómo sopesar, cómo valorar, no sé, Alexander, si te entendí bien, y es cómo llegar a proyectar esto de los análisis frente a una dinámica que ofrece un horizonte de sentido distinto al mío. No sé, Alexander, si te entendí, si es por ese lado también, y es abrirme al horizonte de sentido del otro, incluirlo en mi propio horizonte de sentido. ¿Estoy bien, Alexander? Sí, doctor Roldán, fundamentalmente sí se trata de articular eso. La pregunta inicial en la charla que hacían desde la perspectiva cognitiva de cómo es que obramos, cómo actuamos, que este nivel y la propuesta que tú haces hoy de darse cuenta desde la perspectiva interesante de este concepto del Dasein, también está el leitmotiv o el aquí, el nunc et un en latín, que es el aquí y el ahora. ¿Cómo me doy cuenta aquí y ahora? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuál es mi nivel de conciencia y de concienciación de cara a mi obrar, ¿no? Que mis actos, a veces mis actos y mis decisiones o voliciones humanas terminan siendo, si no son acertadas, eh, pueden ser coherentes, lógicas, razonables, pero si no, pues pueden ser una transgresión no solo a los conglomerados, a mí mismo, pero también al derecho, a la ley, a la constitución, y ese hilo que separa el obrar de los delitos o de los hechos punibles es muy delgado, y a veces entonces los actos humanos no éticos terminan convirtiéndose en errores, en delitos o hechos punibles que terminan haciendo que esos actos sean valorados ya no por los solo conglomerados sociales, sino ya por el sistema punible, por las Cortes Supremas, por las altas cortes y el sistema judicial o el sistema de salud que se encarga de ver si esta persona tiene unos actos y unas maneras de obrar adecuadas de acuerdo con salud mental, o si es un ciudadano de bien que debe estar dentro de la comunidad y para vivir en sana convivencia, en sanas relaciones interpersonales, y le permite socializar. Entonces, darse cuenta de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, es fundamental, como tú bien lo planteas, creo que lo articulas bien. Gracias, doctor Rondal. Te agradezco mucho, Alexander. ¿Te puedo pedir un favor? Dime Santiago. Bueno, Santiago, que fue contigo, listo. Juana Tobos. Es que pues digamos que mi actuar tiene que ver un poco más con la parte operativa, no tan académica. Y lo que me gusta de estar en la charla con los académicos es que logro comprender como todo lo que se mueve en las altas esferas del pensamiento. Sin embargo, a mí me gusta que todas esas cosas que ocurren, como lo digo yo, como por allá arriba en el monte donde vivía Zeus con los dioses, volverme Hermes y volverlo operativo y llevarlo a los humanos. Entonces, si bien he entendido, digamos, como el motivo de la charla es cómo en la medida que yo gano conciencia sobre mí misma, en teoría debería ayudar eso a que yo también haga conciencia sobre mi relacionamiento con los demás. Y en ese orden de ideas, no serían, y discrepo un poco sobre la intervención del doctor que acaba de hablar, porque no serían necesarias las leyes, no serían necesarios los juicios, porque de eso me encargaría yo misma al ser consciente que si yo hago algo bueno que es para mí, además debe ser tendiente al bien común. Entonces, no tendría, digamos, ningún sentido tener muchas leyes si yo soy consciente de mí misma, de obrar de tal manera que mi ejemplo sea bueno para todos. Y eso creo que también lo menciona Kant. Lo que digo, mi ámbito no es el académico. Sin embargo,
llevar a lo humano, a lo práctico, al día a día, estas lecciones como tan importantes y tan necesarias de lo que ocurre en todo el ámbito académico. En conclusión, mi intervención es para decir que yo veo en el día a día que la gran mayoría no hemos logrado ni siquiera el nivel del juzgar, porque si nosotros juzgáramos de manera correcta el actuar personal, seguramente la pandemia nunca hubiera salido de Wuhan, por ponerlo en un caso absolutamente práctico. ¿Por qué? Porque resulta que ellos allí hubieran contenido esa situación, hubieran cerrado fronteras, y bueno, digamos, se salió, listo, llegó la pandemia. No tendríamos variaciones porque resulta que todos estaríamos conteniendo el virus para poder, esperando el tema de las vacunas para poder de alguna manera evitar que ese virus mutara tan rápido, evitando el contagio. ¿Cómo? Con 3 cosas sencillas y no lo logramos. Lavarnos las manos, distanciamiento físico y uso de tapabocas. Todavía es el tiempo donde uno ve que eso no lo logramos. Y eso es lo que en la vida práctica me dice a mí que ni siquiera la gran mayoría de personas hemos logrado el juzgar. Porque si yo juzgara bien la situación frente a mi actuar, seguramente esto no estaría pasando. Cosas como volarme un semáforo, cosas como no sé si en otros países digan, ay, qué inteligente soy, me volé la cola y entonces me colé, soy un as. Y resulta que no, lo que está demostrando es que ni siquiera ha logrado el juzgar, ¿sí? Entonces, sí creo que la labor de ustedes, los académicos, es seguir generando toda esta base para quienes nos volvemos operativos en la parte de volvernos como Hermes, ¿no? Ese dios mitológico que llevaba el gran conocimiento de Zeus y los dioses, llevarlo a los humanos y decir, ok, entonces dígame cómo hago para sentir y seguir consciente de lo que siento, independientemente si tengo un nivel cognitivo X, Y o Z o tengo una ciencia genómica que me condicione como X, Y o Z, porque al final, sí o sí, todos los humanos somos seres sensitivos. A todos nos duele, a todos nos da frío, a todos nos da, y eso modifica nuestra conducta, ¿sí? Luego, entonces, independiente del nivel genómico o el nivel, si mi intelecto me da para X o Y cosa, yo debo ser responsable sobre mí mismo si soy persona. Entonces, cosas como, ¿será que hoy me baño o no me baño? ¿Y usted qué cree que es bueno para usted y pertenece al bien común? ¿Sí? Cosas tan sencillas como esas que hay en el día a día. Y de verdad valoro muchísimo todo el aporte que todos han hecho porque de verdad el tema académico es supremamente importante, tan importante como operativizarlo en decisiones cotidianas. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Mireya y Alexander, que tienen la mano levantada. Recordemos que esto que yo puse aquí son hipótesis, ¿no? Y es precisamente para suscitar esto yo aquí estoy tomando apuntes para madurar mis hipótesis. Mireya, doctora Sí, Mireya. ha sido muy interesante y uno se queda pensando así, dándole vuelta. Hay un tema que yo he ido aprendiendo también, que cuando se descifró el genoma humano, no sé si la palabra es exacta descifrar, pero bueno, cuando se descifró el genoma humano, nos dimos cuenta, o se llegó a la conclusión que somos 99,9999 idénticos. Y cuando esto es una cosa que es obvia, ¿cierto? Obvio, todos tenemos páncreas, tenemos rodillas, bueno, somos idénticos. 99, la diferencia es el color del pelo, a lo mejor si es más crespo, si es más rubio, qué sé yo. Cuando uno dice algo tan obvio como esto, hay gente que se sorprende y dice, pero ¿cómo yo voy a ser igual que esa, o que ese, o que el de más allá, o que el negro, que el blanco, que el rubio, que el amarillo? O sea, todavía tenemos nuestro inconsciente que somos distintos y no somos distintos. Y en la medida que no incorporemos esa igualdad que somos todos, digamos,
no vamos a validar jamás al otro. Lo vamos a permitir invalidando. No, tienes que hacer esto, y estamos haciendo juicio, y estamos dando consejos permanentemente, y jamás nos vamos a encontrar, porque no veo al otro como un igual, ¿cierto? A pesar que ya está descrito que somos iguales, entonces estamos discriminando permanentemente, no incluyendo, y hemos tenido que inventar leyes para mantener esta igualdad y mantener estos derechos. Y hay una ley, incluso hoy día, Santiago, bueno, tú eres de Colombia, pero a lo mejor pasa lo mismo, hay una ley Cholito, que es una ley que nos obliga a respetar y cuidar a nuestras mascotas. O sea, hubo que haber una ley porque el maltrato animal era una situación cotidiana, por lo menos en este país. Una ley contra la violencia contra la mujer, una ley contra la violencia contra los niños, una ley, miles de leyes para que esta igualdad al final la pudiéramos aterrizar nomás y hacerla cumplir. Pero en la medida que yo no miro al otro como un igual, vamos a tener estos juicios valóricos de diferencia, de no inclusión, de discriminar al otro como uno distinto. Yo creo que hemos ido avanzando muy lentamente, pero a raíz de las leyes. O sea, yo no le puedo pegar a una mujer, pero tiene que haber una ley. O sea, y uno dice, pero ¿cómo si no le puedo pegar a mi mujer? Es igual, somos respetuosos los dos, pero una ley tuvo que ponerse encima mío para poder hacer cumplir esta igualdad. Yo creo que hemos ido avanzando muy lentamente los derechos de las mujeres, ¿cierto? Hoy día recién estamos hablando de cuántos siglos, ¿cierto? Que podemos votar, podemos acceder en igualdad de condiciones a puestos laborales, por ejemplo, y todavía, pero hay muchas resistencias todavía. El tema del aborto es un tema valórico relevante, el tema de la eutanasia, que en nuestro país está todavía en el Parlamento. Hemos ido avanzando muy lentamente como seres humanos, pero en la medida que no los valoremos como iguales al otro, va a ser más difícil. Muchas gracias, Mireya, muy amable. Y Alexander, para continuar. Sí. Juana decía hace un momento que el bien común es, claro, es un principio fundamental y básico. Obra de tal manera que tu obrar humano pueda ser constituido como norma particular o universal. Ese es, obviamente, por supuesto, kantiano, ¿no? Obra de tal manera que tu obrar humano pueda ser constituido como norma particular o universal, imperativo categórico. Hoy, desde la perspectiva de la bioética, existen principios, no solo fundados en esto, sino en Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, el concepto de justicia que está en muchas constituciones del mundo y en el derecho internacional humanitario tiene que ver con el concepto tomista de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pero hay otros principios, no solo bien común y justicia. Hoy existe el principio de autonomía, consentimiento informado, esta autonomía, esta no maleficencia, beneficencia, testimonios vitales, voluntad anticipada, expresión de conflicto de intereses, bueno, entre otros, que son principios que no solo se han ajustado y han surgido de la filosofía, por ejemplo, el objetor de conciencia, que tú explicas bien, Santiago. La objeción de conciencia es un principio que me ayuda a mí a actuar y a tomar decisiones. Hay muchos médicos que no practican aborto, no son abortistas, sino pro vida, fundados en el objetor de conciencia, que es el tema que nos ocupa hoy, cómo tomamos decisiones y que tú bien explicitas desde la concienciación. Pero también está el principio de autonomía, el de responsabilidad social, jurídica y personal. Y bueno, hablábamos también del tema del aborto. En Colombia, por ejemplo, el aborto sigue siendo un hecho punible, fue despenalizado parcialmente, pero sigue siendo un delito, es decir, salvo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando es por violación o por malformación genética, es válido en esos 3 casos el aborto terapéutico. No en otros casos, sigue siendo un delito. En otros países, como en Argentina, pues bueno, el asunto es completamente diferente. Y entonces la bioética poteriana, no solo la bioética médica, la bioética clínica, pues no solo es un marco de referencia que le permite a quien trabaja en el nivel asistencial o quien trabaja en salud o en educación en salud o en la facultad de enfermería o de salud o de educación, le permite tomar decisiones. Entonces, si yo sé que alguien libre, consciente y voluntariamente me está diciendo que no quiere asumir un tratamiento, pues, y si está en pleno uso de sus facultades cognitivas superiores, pues yo debo respetar el principio de autonomía.
¿sí? Entonces, si esa persona está diciendo que no quiere, pues no quiere, ¿no? Ahora, si la ley lo puede obligar, por supuesto, pero estaríamos violentando un principio básico que es el de la autonomía. Bueno, y estos principios que nos ayudan a tomar decisiones, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿cómo tomamos decisiones? Pues ahí están. Entonces, un principio del bien común, un principio de la justicia, un principio de la autonomía, un principio de la equidad, la solidaridad, la subsidiariedad, estos que hablábamos del consentimiento informado, claro, fundamental. Y en este contexto de pandemia que pues está el testamento vital y la voluntad anticipada, que hay que respetarlo también. O sea, las personas no confesionales, no creyentes, tienen el derecho a disentir, discrepar y tomar decisiones fundadas en el testamento vital, ¿no? O sea, yo si caigo en un hospital y no me voy a limitar LED, o sea, estos tratamientos terapéuticos encarnizados solo sobrevive por las máquinas, pues yo no lo puedo obligar a que tome una decisión de que siga viviendo solo por la máquina, sino si él dejó un testamento vital firmado, libre, consciente y voluntariamente diciendo que no quiere seguir viviendo, hay que respetarlo eso. Bueno, entonces, creo que sí, y los principios y también el tema de la objeción de conciencia en medicina es fundamental. O sea, los médicos, la mayoría de los casos, o quien es biomédico, que tienen doctorado en medicina o en bioética, sabemos que algunos son pro vida, otros tienen una línea más confesional, y otros son anti vida. O sea, quienes estamos pro vida, a favor de la vida, pues seguiremos defendiendo, por supuesto, lo que tiene que ver con la racionalidad, el equilibrio, el bien común y, por supuesto, ser razonable y sensato. Gracias. Te agradezco muchísimo. Voy Santiago, ahora... ¿me permites hacer una pregunta, en realidad, Claro. Una inquietud, en realidad? Puede ser, los aportes de los profesores han estado muy interesantes, y puede ser que quizá esto que hablan de olvidar un poco al otro, o que muchas veces actuamos en pro de mi propio bien y olvido al otro, sea que estamos llegando a juzgar o a juzgar, bien digo, sin pasar por el entendimiento. O sea, muchas veces nos podemos quedar solo en el sentir, y esa situación nos impide reflexionar respecto con el otro y ser responsables de nuestros propios actos. En base a lo que conversaban, yo les voy a compartir esta imagen. A mí me llamó mucho la atención, en algún momento lo utilizamos para reflexionar, y es que, claro, aquí si ustedes miran, cada persona sacó el trozo de pastel que le correspondía, pero uno lo sacó y pasó a llevar a muchos más. Entonces, ¿de dónde tomamos, cierto? ¿Qué elementos ahí estamos dejando de lado que no nos permiten llegar a pensar en el otro? Nos olvidamos que nuestro espacio termina cuando empieza el espacio del otro. Eso. Y yo creo que transgredir esos espacios, Beatriz, es lo que nos tiene a nosotros como nos tiene ahora. O sea, no ponernos en ese... Algunos dirían ponernos en los zapatos del otro, pero es que aquí yo no sé si es ponernos en el zapato del otro, sino hacer conciencia del otro. Lograr entender, y con esto hilo un poquitico con lo que quiero terminar, y es hacerle entender al otro que el otro es importante, que no es solamente usted en el mundo, sino que existe una proyección más allá de la que nos imaginamos. No la logramos entender, no la logramos captar, no la logramos, pues entonces viene mi otra hipótesis y la quiero compartir con ustedes. Yo la voy a compartir con una presentación es que son dos palabras que a mí me llaman poderosamente la atención. Y es, Beatriz, en ese orden. Existe una manera como yo le pueda decir al otro que se preocupe por el otro, que descubra al otro como interlocutor válido. Y entonces surge una palabra griega que es la epimeleia, una palabra que a mi modo de ver impacta mucho el cuidado de sí mismo. Pero, como lo digo aquí, es una práctica, no es solamente teórico,
no es solamente decir, sí, me tengo que cuidar, sino es el acto mismo del cuidado. Actos epimeléicos, es decir, actos que van más allá de mi mero cuidado, y es entender al otro como consecuencia de mis actos, acto de efecto. Pero la epimeleia yo la quiero juntar con la otra palabra griega, que es el arete, que es el arte de hacer las cosas bien, y que Platón la promovía por cielo y tierra, el arte de hacer las cosas bien. Haga lo que quiera, me decía mi mamá, haga lo que usted quiera, pero lo que usted vaya a hacer, hágalo bien. Y ese juicio del arete es el que me permite a mí entender y hacer una hipótesis, y es que ese acto epimeléico y ese acto areteico se puede enseñar. Y se puede enseñar desde todo el pronunciamiento de Freire, de Pablo Freire, desde una educación consciente. Pero aquí es el acto volitivo, es entender que los condicionamientos, aunque son condicionamientos naturales, no porque me regalen un chocolate me voy a tomar la sopa. No porque haya un postre me voy a comer toda la comida y el almuerzo. Es saliéndonos de ese condicionamiento que lo que hace es derrotar ese análisis individual y derrotar ese análisis de comprensión del otro. Cuando yo, y termino con esto, cuando yo logro hacerle entender al niño o a la niña que debe comerse lo que yo le serví, no porque yo lo diga o no porque yo le ordene, sino porque es bueno para ti y pertenece al bien común, como lo decía la doctora Juana, pues ahí ya la concepción cambia y ahí ya la conciencia cambia y el acto mismo se vuelve un acto más consciente. Pero es que le estamos pidiendo a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adultos y a las adultas, que actúen sin conocer la realidad, que actúen por ordenanzas, que actúen por cumplimiento de manera heterónoma. Y Kant lo estaba diciendo desde un gran momento. Actúa de tal manera que tu actuar individual se convierta en ley universal. Esa educación es, yo creo, que la que nos convoca. Y es una educación que abra fronteras, abra fuerzas, abra concepciones, rompa cascarones y nos demos cuenta que la educación no está construida todavía. Estamos en un proceso de educación y por eso me llama poderosamente la atención estas dos palabras, la epimeleia y el arete. Y finalmente, para abrir nuevamente la discusión, en esa educación consciente o en ese análisis consciente o en esa capacidad emotiva de la conciencia, todos, diría yo, todos evitamos el sufrimiento, al punto que se dice que en un análisis psicológico se va de lo común, de lo normal, a aquella persona que se provoca o provoca sufrimiento al otro. Pero evitamos a costa el sufrimiento y eso nos hace inteligentes. Es decir, la capacidad que tengo yo de apartar el sufrimiento, como digo yo aquí, no de evitarlo, sino de quitar la fuente que lo genera, sea mental, emocional, física, pues me genera a mí otro nivel de conciencia. Entonces, Beatriz, como para dar cierre a esta parte del, perdón, un momentico, yo cierro, como para dar un poquitico el cierre de este diálogo, la intención mía es tocar un puerto de una educación consciente, pero donde se exige la construcción
de un nuevo entorno de aprendizaje. Es la construcción de un nuevo entorno de aprendizaje. Y que eso es lo que yo quiero como medio visibilizar y visualizar cómo construyo yo un nuevo nivel, un nuevo entorno de aprendizaje para que esta educación, como lo decía Freire, se posibilite para todos y para todas. Esto es más o menos los análisis que yo quería compartir con ustedes. Beatriz, espero haber estado en el justo tiempo y no sé si existe algún comentario o alguna otra inquietud. Muchas gracias, Santiago. Todavía tenemos algunos minutos. Si quieren realizar algún comentario, alguna pregunta, bienvenidos. Dice Mirza, en la educación está la tarea de un mejor futuro. ¿Y en manos de quién está esa educación? ¿Del que es consciente? ¿Del que ha tenido la perspectiva de la peleica, del arete? Aquí en Colombia, no sé, en otras partes, pero aquí en Colombia vemos una gran crisis, o la veo yo, y es que pusimos a enseñar personas que no querían enseñar. Es decir, la crisis docente es muy grande. Yo soy, por ejemplo, no soy esto, pero yo soy ingeniero. Entonces, pues ya conozco matemáticas, bueno, pues voy a enseñar matemáticas porque la situación económica me está llevando a eso. Y eso es una gran crisis a nivel Bogotá, a nivel Colombia. No existe un pronunciamiento alteico, un deseo por formar al otro, un deseo por hacer consciente al otro. Yo en algún momento, y esto es muy personal, quise ser sacerdote. Y entonces mi intención ni siquiera era la de acercarme a Dios, sino la de poder hacer entender al otro lo que Dios estaba haciendo. Es otra dinámica, no sé si me hago entender. Quise ser filósofo, pero entonces no por conocer a la filosofía, sino porque la gente dice una cosa y hace otra. Entonces era para tratar de mirar qué es lo que estaba pasando. Entonces estudié teología y me di cuenta que existía un horizonte de sentido que empoderaba el que hiciera una cosa, pero tampoco hace lo que dice. Y entonces estudié bioética creyendo que podía ser una dialéctica entre la filosofía, la teología y me doy cuenta que también me encuentro aquí con horizontes de sentido que se chocan. Y entonces, caramba, esto ha sido un reto. Y creo que es un reto del que quiere ser docente, ¿no? Muy ciertas tus palabras. Aquí en Chile también hubo un tiempo que sucedía lo mismo. Básicamente, quien no alcanzaba cierto puntaje para acceder a otras carreras, muchas veces la opción era pedagogía, porque no pedían un puntaje mínimo para ingresar y entonces con el fin de estudiar algo, estudiaban pedagogía. Y bueno, gracias a Dios, con las leyes que se han promulgado, ¿cierto? Esa situación ha ido cambiando. Pero claro, es una situación yo creo que debiera ser, creo que ocurre en muchos países todavía. Bueno, te agradezco, Santiago. Si no hay más dudas. Santi. Sí, Julio. Hola, ¿cómo estás? Te habla Julio César, también de Colombia. Santiago, muchas gracias por esta charla tan interesante que nos has dado sobre la bioética. Me llamó mucho la atención la definición que dabas al principio de la misma bioética. Me gustaría algún día compartir más, profundizar contigo el tema porque me gustó. Siempre había considerado la bioética como la ética aplicada a la vida, ¿no? A todos esos procesos de la vida, un poco lo que Alexander planteaba en alguno de esos momentos.
Y en ese concepto de ética aplicada a la vida, siempre he considerado que tiene mucho que ver con la cuestión de los actos humanos, ¿no? El acto de la libertad, la responsabilidad y la misma voluntad, ¿no? Que son los que terminan constituyendo los actos humanos y pasados por la racionalidad como tal. He considerado yo, y era un poco algo que decías al final, sino que no quise cortarte, que en la educación, en esa educación que nosotros tenemos que impartir desde nuestros colegios, desde nuestras universidades, el elemento fundamental en el que deberíamos hacer énfasis en esos procesos del educar a los jóvenes y a las nuevas generaciones debería ser la responsabilidad y no tanto la libertad, ¿sí? América Latina se ha enfocado en educar en la libertad. Hemos tenido como el coco entre nosotros de educar en la libertad y gritamos por la libertad y enfocamos y quemamos buses y nos enfrentamos a la policía pidiendo la libertad. Pero considero que si educáramos en la responsabilidad, tal vez lograríamos transformar nuestras mismas sociedades, ¿sí? Porque en el ejercicio de la responsabilidad considero que está el sostén de todo lo que nosotros podríamos llamar ética, y esa ética aplicada a la vida, ya que sin responsabilidad no existe ninguna libertad, ¿no? Sin responsabilidad se trastoca lo que llamaríamos la voluntad, las motivaciones que podemos llegar a tener, mientras que si educamos en la responsabilidad como esa capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos, creo que lograríamos que nuestros jóvenes y nuestras generaciones se transformaran en una nueva forma, en una manera diferente de vivir nuestra propia sociedad, en la que no todos buscarían el bien propio, sino que empezaríamos a entender ese concepto de la solidaridad y de mirar la vida con otros ojos, la vida humana en sus diferentes condiciones y la misma vida humana rodeada de otras vidas como son los mismos animales y las plantas. Ese es un poco el comentario que quería hacer con respecto a lo que te había escuchado, Santiago. Te agradezco mucho, Julio, te agradezco de verdad y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien. Bien, yo sé que tienen todavía muchas preguntas, consultas en honor al tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. Si quieren pueden dejar sus dudas, consultas en el chat y luego ahí nos contactamos con Santiago para que pueda responder las preguntas y se las hacemos llegar. Antes de finalizar, les pediría a los que puedan encender sus cámaras para tomar la fotografía de rigor, ¿cierto?, de nuestra actividad, para que podamos publicarla en nuestras redes sociales. Ok, entonces a la cuenta, ¿estamos todos ahí? Ok. Hay algunos encendiendo las cámaras. Muy bien. Entonces vamos a hacer la toma. 1, 2, 3, sonrían todos. Vamos a dar un momento, están encendiendo todavía algunas las cámaras. Ya, ok, vamos entonces con la toma. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, agradezco a todos la participación. Sin duda esta charla fue demasiado interesante. Personalmente agradezco mucho la participación de ustedes. Sin duda este debate no se podría haber dado si ustedes no participan, no hubieran comentado. Agradecemos a Santiago por su exposición, su planteamiento. Muchas gracias por la disposición, Santiago, y por querer participar de esta escuela de invierno. Dejamos a todos invitados para nuestros talleres que continúan en la tarde. Tenemos 3 talleres todavía: evaluación de los aprendizajes socioemocionales, mediante el diagnóstico integral de aprendizajes que se aplicó en nuestros establecimientos educativos, que lo realizó en Mineduc. También tenemos habilidades socioemocionales e interacciones educativas con un profesor también de la universidad.
Y finalmente tenemos enseñar y aprender a través del teatro, que es la segunda parte del taller y que hoy día está centrado más en temas prácticos, ¿ya? Bueno, insisto, agradecemos la participación, la grabación de esta y las otras ponencias. Pronto estarán en nuestro sitio Escuela Abierta, les vamos a hacer llegar los enlaces también para que ustedes puedan acceder y volver a revisar esta y las otras charlas. Así que muchas gracias. Beatriz, un comentario, ¿puedo hacerlo? Es Y por como supuesto. un acto publicitario. Por Mira, favor, adelante. No, dejé mi correo personal en el chat por si acaso queremos dialogar de esta otra perspectiva. Abiertamente pongo a su disposición lo que es Dasein, diseños estratégicos, como una empresa que nos ha servido para interactuar a nivel académico. Y gracias de verdad a ustedes por estar aquí, por apoyar este evento, y porque de no ser por ustedes, creo que, al igual que Beatriz, no tendría ninguna dimensión este conversatorio. Directamente agradecerle al doctor Santiago Cabezas, de verdad, por su confianza. Beatriz, a ti muchísimas gracias por esa apertura y esa disponibilidad, y también esa confianza con la cual me has brindado. Y a ustedes por estar este tiempo con nosotros, de verdad, muchas gracias. No sé si Santiago quieres compartir la página web de Dasein. No sé si tienes, la podrías compartir ahí en el chat. Claro que sí, clarito. No hay problema. Miren, a ver, es www.dasein.com.co. Esta es la página de nosotros. Y bienvenidos y bienvenidas a Dasein para futuros proyectos académicos. Ok. Muchas gracias, profesores, por su asistencia. Y nos estamos viendo en los futuros talleres.